Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se produce y difunde con parcialmente los impuestos que pagan los habitantes de este país. Y hoy tenemos una doble razón de decir eso, porque con eso alcanza para Economía y Sociedad y alcanza también para Nexos y para todo lo demás que hace la universidad y que hace el canal. Y Nexos acaba de cumplir 22 años tenemos con nosotros a María Fernanda Jiménez, la productora de ese espacio y periodista y productora dentro del canal. Y tal vez la primera cosa que quería María Fernanda preguntarle es ¿por qué decidió usted estudiar periodismo y cómo... bueno, y le tengo otra pregunta después de eso. Muchas gracias, don Juan Rafael, por la invitación. Y no recuerdo muy bien cuándo fue como que ya yo empecé a cuestionarme a qué me iba a dedicar cuando fuera adulta, pero siempre he sido muy conversadora, hasta ahora todavía lo soy, y siempre me ha gustado mucho hablar, me ha gustado como las conversaciones en general, y cuando hay que tomar la decisión en el colegio de qué va a estudiar, a mí siempre me llamaba la atención lo que tuviera que ver con las letras, con las humanidades, y recuerdo que me decían, no estudie eso, ya hay muchos periodistas, no hay trabajo, y creo que a la mayoría de adolescentes nos pasa que cualquier cosa que digamos nos dicen, ya en eso no hay trabajo. Es como una cuestión que de varias generaciones para acá sucede. Pero viera que yo estuve haciendo como la reflexión de qué otra cosa me podría gustar y llegué a la conclusión de que realmente lo que yo quería estudiar era periodismo y no me arrepiento. Es una profesión que me gusta mucho y que tengo la suerte de ejercer en un medio con pluralidad de ideas, con conciencia social, entonces me siento muy afortunada también por eso. Pues qué bueno, y sobre eso mismo, ¿dónde hizo su primaria y su secundaria? Sí, bueno, yo soy de un pueblito de Atenas que se llama Estanquillos. Ay, qué lindo. Atenas es Sí. un lugar muy lindo y además hay un querido participante del programa que es el doctor Álvaro Salas, que tiene una finca donde cosecha cacao. A mí se me ocurría que el cacao era como de la zona atlántica, pero bueno, él tiene su finca de cacao allá y además él es de allá y tiene una gran cercanía con Atenas. Además, Atenas es muy lindo. Sí, a mí me gusta mucho. El pueblo donde yo soy es una montaña, entonces es un poquito más fresco que algunos otros sectores de Atenas y es cercano a las montañas de las minas del aguacate. Entonces es un pueblo que recientemente se cambiaron los límites, entonces una parte del pueblo pertenece al cantón de San Mateo de Alajuela y otra parte del pueblo pertenece a Atenas, pero nosotros nos hemos criado y todo lo hemos hecho en Atenas, ¿verdad? Entonces yo asistí a la escuela de mi barrio, de Estanquillos, y luego a la secundaria al Liceo de Atenas. Pues una ateniense de hueso colorado. Me imagino que ya no vive en Atenas, ¿o sí? No, casi todos los fines de semana voy a la casa de mis papás. Ahí tengo todavía el cuarto, todavía me dejan tener el cuarto y es un barrio muy bonito, muy rural, ¿verdad? Muy típico de mucho cultivo de café, ganadería principalmente. Hay comida muy rica, ya no me acuerdo qué exactamente, pero cuando se graduó de periodismo o antes de graduarse, ¿se vinculó con el canal? Sí, desde el segundo año de la carrera. Yo empecé ya en Nexos, justamente, aquí en el canal. La Universidad de Costa Rica nos brinda a las personas que estudiamos comunicación una gran oportunidad, que es llevar de la mano los aprendizajes académicos que nos dan en las aulas con la práctica. Entonces, desde ya el segundo año de la carrera, me vine aquí a aprender también, haciendo, y estuve 2 años como
como asistente del programa Nexos, haciendo reportajes, conduciendo algunas secciones, y después de 2 años de ser asistente, me contrataron como la productora, aún siendo estudiante de 4º año de la carrera. Entonces sí, ya tengo bastante de estar aquí. Qué bien, y qué bueno que le dieron esa oportunidad desde entonces, y yo creo que en otra instancia, que no viene el caso cuál era, hablábamos de toda la maravilla de toda la gente que trabaja en el canal, que obviamente son muchos más ahora que cuando yo llegué por primera vez, o cuando usted llegó por primera vez, estoy seguro que, porque esa es de alguna manera, ¿hay alguna experiencia, no de Nexo, sino de su aprendizaje, de sus estudios originalmente se llamaba periodismo, pero sé que ahora se llama comunicación. Comunicación colectiva, sí. Sí, bueno, el venir aquí me permitió darle un enfoque a los mismos cursos, ¿verdad?, que yo llevaba en la carrera, y entonces yo todos los trabajos que podía vincularlos a la población con discapacidad y a la población adulta mayor, que es lo que aborda el programa, entonces yo lo trataba de orientar de esa manera, y de cierta forma llené un vacío del currículum de comunicación, que la comunicación accesible e inclusiva no siempre está presente, ¿verdad?, en la formación de los profesionales de comunicación. Entonces yo creo que el haber estado aquí me permitió como darme cuenta, detectar que de repente en los cursos había esos vacíos, y entonces desde muy pronto en la carrera yo todas las tareas las orientaba de esa manera. Un minuto para que me cuente del curso que más recuerda, o que más le gustó, o que más detesta. Cualquiera de todos, pero solo uno, porque nos queda nunca un lo he minuto. pensado eso. No, de esto no tengo malos recuerdos ni malas experiencias de ninguno, afortunadamente. Y me gustó mucho fotoperiodismo. Fue un curso que me gustó mucho, y también periodismo narrativo, ¿verdad?, que es buscar como algunos géneros para contar las historias, como utilizando más técnicas literarias también, ¿verdad? Esos 2 cursos creo que son mis favoritos, uno del bachillerato y el otro de la licenciatura. Pues pidámosle al canal que nos invite para el segundo segmento. María Fernanda, como dijo un realizador de un canal de televisión de algún país centroamericano, usted es la única periodista del país, de Costa Rica, especializada en discapacidad. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué no ha hecho escuela? ¿Por qué desempeña usted no le voy a ayudar con la pregunta, por favor, refiérase, María Fernanda. Sí, bueno, desconozco si hay otros colegas u otras colegas que se especialicen en estas 2 temáticas, ¿verdad?, que es la inclusión de personas con discapacidad y personas adultas mayores. Bueno, le dijeron solo la primera. Exacto, pero sí hay un vacío muy grande, ¿verdad? Son poblaciones que usualmente son olvidadas, ¿verdad?, de las conversaciones más importantes, de las noticias, y cuando son mencionadas en los medios comerciales, por ejemplo, o los espacios no especializados de comunicación, usualmente responden a informaciones estereotipadas o a un perfil, ¿verdad?, de qué es ser una persona con discapacidad o qué es ser una persona adulta mayor, que responde casi siempre a mitos. Entonces, sí hay un vacío muy grande. Hemos avanzado. El movimiento de personas con discapacidad y de personas adultas mayores pues ha hecho grandes esfuerzos para que cada vez en la comunicación las y los periodistas utilicemos un enfoque adecuado, lenguaje correcto, ¿verdad?, para referirnos a estas poblaciones, y se ha avanzado mucho gracias al esfuerzo, ¿verdad?, constante de las personas con discapacidad. Y este espacio en 15 UCR es muy importante precisamente por eso, ¿verdad?, porque a veces
creemos que ya hemos superado ciertas visiones de la discapacidad y lastimosamente vemos que en los medios de comunicación se repiten estos enfoques estereotipados. Entonces, creo que eso le suma relevancia a que Nexos exista desde hace 22 años, ¿verdad? Y que semana a semana tratemos con nuestro trabajo de todo el equipo de 15 UCR de cambiar eso, ¿verdad? Y de ser un espacio en donde las personas con discapacidad y adultas mayores tengan una voz protagónica. Pero sí es lamentable que muchas veces retrocedemos mucho en el acceso a derechos de esta población, entonces me parece que es fundamental que la Universidad de Costa Rica tenga este espacio, ¿verdad? Y a mí en particular, que trabajo desde el 2010 aquí en este programa, pues eso me ha permitido una especialización importante, ¿verdad? Con la práctica y también que yo he buscado formarme para hacer de la mejor manera mi trabajo. Pero sí hay muchos desafíos todavía porque tal vez no es un tema atractivo para ciertos medios de comunicación o para personas profesionales en el campo de la comunicación colectiva o del periodismo en particular. Discapacidad es un término o un techo que cubre muchas características. Claro. Como mis lentes, que son bifocales, además, originalmente no lo eran, pero ahora son bifocales, cubren una serie de detalles. Si no existieran los lentes, yo a usted la vería borrosa, entonces sería una cierta discapacidad, o tendría que ponerme así, y eso no sería adecuado, y es una pequeña, como yo tengo la edad que aparento, entonces bueno, a veces oigo un poquito menos adecuado, pero esos podrían ser pequeñas. Me parece que hay todo, así como hay arcoíris, me da la impresión de que la discapacidad es un universo. ¿Cómo ve? Usted que sí sabe de eso, cuéntenos cómo lo ve. Sí, tiene mucha razón en eso. La población con discapacidad es absolutamente diversa. Hay personas de todas las edades, de todos los géneros. Pero tal vez cuéntenos. Y hay muchísimas condiciones de discapacidad. Lo primero que es importante es determinar cuándo una condición es o no una discapacidad, y es el promedio entre una condición que presenta la persona y cómo es el entorno. Y usted muy bien lo decía, si usted no tuviera los lentes que le ayudan a ver mejor, eso le generaría una serie de dificultades en su día a día. Así sucede también con personas con discapacidad que requieren de herramientas de apoyo. Pero para que una persona tenga discapacidad, esta condición y las barreras del entorno tienen que dificultarle hacer algo de la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, eso es como lo primero para decir que es una discapacidad. Si en los edificios de 7 pisos no hubiese escaleras ni ascensores, ninguno de nosotros, a menos de que seamos familia de Spider-Man, podríamos subir al 7º piso. Y no es porque nosotros tengamos una discapacidad, es porque hay una barrera del entorno, ¿verdad? Entonces, a las personas con discapacidad del entorno les agrava las dificultades que tiene, ¿verdad? O las barreras para realizar cosas de la vida cotidiana. Y a gran escala, lo que se hace usualmente es que se divide las condiciones de discapacidad en grupos, ¿verdad? La discapacidad física, que pueden ser personas que tienen dificultad para caminar, ¿verdad? Y luego están las discapacidades visuales, que son personas ciegas o con baja visión, ¿verdad? O alguna condición que les dificulte ver. Las personas con discapacidad auditiva, que entonces están las personas sordas o quienes tienen alguna dificultad de audición. La discapacidad cognitiva o intelectual, que es personas que tienen alguna condición que les dificulta el aprendizaje al ritmo, ¿verdad? Que usualmente está establecido. Y las psicosociales. Las discapacidades psicosociales son las discapacidades que se asocian a una condición de salud mental, ¿verdad? Esas son como las 5 grandes sombrillas en las que podríamos agrupar. Un poquito la última, que no me quedó, que no me es la totalmente... discapacidad psicosocial puede incluir condiciones como el trastorno del espectro autista, ¿verdad? Y también cuando, por ejemplo, una persona
por su condición de, por ejemplo, esquizofrenia, eso le impacta tanto en su vida que adquiere una condición de discapacidad porque le dificulta realizar alguna actividad de la vida cotidiana y requiere adaptaciones del entorno, ¿verdad? Que no siempre son físicas. Las adaptaciones del entorno puede ser que la persona tenga un asistente que le ayude a hacer cosas, o que en su trabajo haya adaptaciones para la condición de la persona. Entonces, esas son las discapacidades psicosociales que usualmente además son de las más olvidadas, ¿verdad? Y de las que menos se conversa, y las personas con estas condiciones de discapacidad usualmente no tienen mucho espacio para ser escuchadas. Vamos al tercero y último segmento, donde vamos a dar otro enfoque más allá de la discapacidad. Continuamos y ahora vamos a enfatizar en la otra dimensión, ya no la de discapacidad, sino la de adulto mayor. Tengo una primera observación que tengo que hacer, que es que María Fernanda me hizo el favor de invitarme a su programa para hablar de este adulto mayor. Entonces ahí hay un reconocimiento, pero en días recientes ocurrieron 2 eventos de una población que yo la considero muy hermana mía, porque a mí ese tema de las nacionalidades me resulta muy aburrida, y estoy tratando de ser políticamente correcto. Lo de aburrido es un adjetivo suave. Bueno, y además la población de ese país le gusta mucho usar el término hermano, de manera que me estoy refiriendo a 2 nicaragüenses. Don Luis Enrique Mejía Godoy me llenó la juventud, y básicamente la juventud en que yo me volví latinoamericano, porque es cuando yo vivía en México. Yo viví una década en México, y entonces tal vez un poquito antes, pero cuando yo era estudiante se oía más Quilapayún y los cantores chilenos, pero los nicaragüenses era cuando yo estaba en lo que se llama la década perdida de América Latina, que fue la década ganada porque fue la década en que nació mi hija y en que a mí la colectividad laboral del gobierno mexicano y de un organismo internacional me permitieron trabajar en México. Yo soy chilango de corazón, se me ha quitado un poco. Chilango quiere decir habitante de la Ciudad de México, DF, como me gusta decirle. Y en ese periodo, además, doña Violeta Chamorro ya era viuda, porque la dictadura que tocó en esa época en Nicaragua había matado a su esposo. En realidad doña Violeta Barrios, porque Chamorro era el periodista Chamorro, y ella acababa en ese momento, cuando fue el homenaje a Luis Enrique Mejía Godoy, que fue una actividad llena de intensidad, llena de vivencia, y además llena de las canciones. Nicaragüita, ay Nicaragua, Nicaragüita, la flor más dulce de mi querer, etc. Y por supuesto tuve la amabilidad con la audiencia de no cantar, pero ¿cómo se llama? Pero pudimos compartir eso, y pudimos compartir el adiós a doña Violeta que este país había acogido, y que además, aunque en el plan de paz que llevó a don Oscar Arias a el premio Nobel, él convenció a
al gobierno de Estados Unidos, que tal vez era un poquito menos dócil que el actual, y a los gobernantes de la Nicaragua que no querían que hubiera elecciones y que fueran elecciones internacionalmente observadas, pues logró convencerlos. La capacidad de convencimiento fue enorme. Estoy seguro que estuvo, y él mismo lo reconoce, estuvo acompañado de un grupo grande, pero ¿por qué se lo traje? Porque el resto de este segmento quería que hablara usted de los adultos mayores, porque don Luis Enrique cumplió 80 años y tiene una voz que ya muchos de menos edad se la desearían, y doña Violeta llegó a los 95 años. Entonces ahí tiene dos adultos mayores a los que no los pueden apoyar usted. Bueno, don Luis Enrique tal vez sí, pero entonces ahí le dejo el resto del segmento con dos adultos mayores y un poco, y además me parece importante, usted es la experta. Sí, parte del trabajo que hace Nexus es reflejar precisamente eso, que hay aportes importantísimos que realizan las personas adultas mayores y eso no siempre se da a conocer. Y parte de lo que hacemos es precisamente, como lo hicimos con usted, hacer semblanzas de personas adultas mayores que siguen activas, que aportan a la sociedad desde diferentes áreas. Y muchas veces cuando pensamos en personas adultas mayores se nos viene a la mente una imagen, ¿verdad? De el abuelito, la abuelita, como si fuera el único rol que las personas adultas mayores pueden abarcar en la sociedad. Entonces, justamente por eso nosotros le damos visibilidad, no solo porque somos una sociedad envejecida y que para el 2050 vamos a alcanzar más de 1 millón de costarricenses que van a ser personas adultas mayores, y tenemos que entender el envejecimiento como un proceso natural de la vida que comienza desde que nacemos. Entonces, parte de lo que hace el programa es precisamente eso, reflejar los aportes de las personas adultas mayores, darles visibilidad, darles voz y darles herramientas para tener una vejez con dignidad, para la exigibilidad de sus derechos, ¿verdad? Que la persona adulta mayor tiene los mismos derechos que cualquier otra persona en diferentes etapas de la vida. Y también buscamos dar información que permita que las personas jóvenes entendamos que nuestro proyecto de vida no arranca cuando nos jubilamos, arranca desde que somos adultos jóvenes, desde que somos niños, y todo lo que vayamos construyendo de nuestro estilo de vida va a repercutir en la independencia que podamos llegar a tener en la vejez. Y también hablamos de los retos que tenemos como sociedad para que efectivamente las personas adultas mayores puedan acceder a sus derechos en igualdad de condiciones, y que envejecer no signifique de una vez caer en situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, o de la pérdida de sus derechos, de la toma de decisiones sobre la vida y del aporte que hacen las personas adultas mayores a la sociedad. Tanto así que, muchas de las personas invitadas que vienen a este programa, que toman decisiones económicas muy importantes para el país, el mismo presidente de la Asamblea Legislativa es una persona adulta mayor, y a veces no asociamos a estos personajes con la vejez, ¿verdad? Entonces, es muy importante reconocer a las personas adultas mayores que no solo durante su vida en juventud han aportado, sino que lo siguen haciendo el resto de su vida, ¿verdad? Hasta muchas veces, hasta que fallecen, están aportando a la sociedad. Bueno, con ese mensaje y gracias por mencionar a don Rodrigo Arias Sánchez, que yo no hubiera usado nunca el término CEPOL, pero yo soy más respetuoso que alguna otra gente, y a usted le agradecemos todo lo que hace por la discapacidad y todo lo que hace por nosotros los adultos mayores, y un día todos seremos adultos mayores, excepto los que se mueran antes. Muchas gracias. Muchas gracias, y gracias a la Universidad de Costa Rica que me permite tener este trabajo que me apasiona y que más bien yo me siento una privilegiada de tener. Gracias.